empezamos la tertulia con relación a la historia de las escuelas públicas, la educación estética y la educación artística en Colombia. Que se va a hablar hoy tiene estas fuentes directas. Hay otras fuentes que se utilizaron en la investigación para hablar de la historia de las escuelas públicas, la educación estética, la educación artística, pero estas son las principales. El libro Maestro, Escuela y Vida Cotidiana en Santa Fe Colonial es determinante porque contiene los análisis que se encontraron, fueron 26 folios que encontraron en el Archivo General de la Nación y que da cuenta de cómo funcionaba el virreinato de la Nueva Granada entre 1717 y 1810, si no estoy mal en la fecha. En esos archivos se encontraron cartas y decretos que constituyeron pues la parte importante de cómo se constituyó varias de las instituciones y pues puntualmente las escuelas públicas en Colombia. El texto de la educación artística, un estado del arte para nuevos horizontes curriculares en la institución educativa Mundo Nuevo de la ciudad de Pereira, es una tesis de la maestría en educación del Instituto Tecnológico de Pereira, y las autoras hicieron un recuento de la historia de la educación artística en el mundo y luego lo contextualizaron en cómo llega eso a Colombia. Pues realmente yo nunca me esperé, o sea, esta tesis es de maestría, pero parece de doctorado porque además fue realmente exhaustiva la historia de la educación artística que ellas hacen. Y por otro lado, pues es que recopilan información de todo el país. Realmente es wow, eso, me quito el sombrero ante las autoras en la labor tan impecable que hicieron. Se llama Después de clases, encantos y desafíos de la escuela actual, particularmente el capítulo 2. Un texto importante que ya da contexto a cómo fue que se conceptualizó la educación estética en sus inicios y cómo llega eso a Colombia y cómo se convierte en educación artística. Está en el texto Jornada sobre la historia de la educación artística. Bueno, entonces teniendo en cuenta que esas son las fuentes, voy a proceder a socializar lo que encontré en esas fuentes, obviamente sin hacerlo exhaustivamente. Lo que voy a hacer es dar un muy pequeño dulcecito, pasabocas, para darle entrada a la tertulia y poder empezar a hablar de los temas de manera más profunda pero dialogada. Con relación a las escuelas públicas, hay autores, y yo particularmente en el texto de la serie, en el número 3, afirmo que las escuelas públicas tienen 3 hitos históricos que le dan como sus pautas de creación. Aparece el cuarto, pero el cuarto realmente, digamos, los 3 primeros son en la vida de la cultura occidental en general, y el cuarto hace ya alusión al antecedente que da origen a las escuelas públicas en Colombia. Entonces, las escuelas públicas básicamente no se hubiesen creado sin que hubiese existido un proceso muy, muy lento durante todo un siglo, realmente 2 siglos, en donde, pues, por un lado, los gobiernos, los reyes y las gobernantes empiezan a darse cuenta que aún los niños pobres tienen derecho a recibir algún tipo de educación. Entonces, sin embargo, aún en ese reconocimiento, por ejemplo, en Colombia, los ciudadanos pobres solo eran los hijos de españoles. No se tenía en cuenta y se les llamaba agentes principales y beneméritas o dignas de recibir alguna ayuda, pero en ese momento era solo los españoles. Y ahora hablaré un poco más de eso. Otro punto importante, del cual lastimosamente no he podido leer el documento, no hay traducciones al español, pero en el texto después de clase señalan que las escuelas públicas no hubiesen nacido sin que hubiese sido escrito y publicado
en 1576 el libro Professio Regia, escrito por Petrus Rami, que es el nombre que le dieron en latín, pero en realidad ese autor es de origen francés y se llama Pierre de la Ramée. Pierre de la Ramée. Pero el nombre fue latinizado, no sé cómo. Sí, como digamos, la mayoría, bueno, es que él se formó en la Escuela de Altos Estudios en París, en Francia, nace en 1515, y pues lo que alcanzamos a revisar un poco antes de la tertulia era que fue un personaje que pues se formó en letras, fue doctor en filosofía, y pues fue un total contradictor de la filosofía de Aristóteles. Decía que Aristóteles era un farsante y que toda su filosofía era falsa. Fue calificado por eso como ¿cómo era que se llamaba? Una persona irreverente, como alevoso, bueno, el mismo rey de la época lo pedante, porque entonces creía saber más que Aristóteles, y bueno, pero pues él hizo sus textos en filosofía, doctorado en filosofía de Aristóteles, pero ahí entonces él aparece como un personaje importante en el origen de las escuelas públicas, porque de acuerdo a la autora del texto Después de clase, fue gracias a lo que él colocó ahí que se empezó a contemplar la posibilidad de crear un currículo. De hecho, pues es el texto en el que, según la autora del texto Después de clase, aparece por primera vez de forma totalmente explícita para la humanidad la palabra currículo y su función dentro de la posibilidad de formación de niños. Hasta antes del Renacimiento se hablaba solo de artes mecánicas, y las artes mecánicas contemplaban la formación en pintura, en escultura, en sastrería, trabajos en metal y agricultura. ¿Sí? Entonces, las personas, hasta antes del Renacimiento, podían, digamos, solo tenían como las opciones dentro de esa línea de las artes mecánicas. Entonces, y es curioso porque ahí aparece la pintura como un arte mecánica, y tú te podías formar, pero esa formación sucedía o con maestros o en talleres especializados, y no existía el currículo, no existía, no es que entonces, no sé, de 10 a 11 tú recibes la clase no sé, de costura, y de 13 a 14, no sé, pegar puntillas, etcétera, etcétera. No había esa noción de currículo hasta, incluso tampoco en la que se llamó después las artes liberales, que fue parte del aporte de los renacentistas. Las artes liberales eran la poesía, la gramática, la retórica, la teoría musical, la geometría y la astronomía. Recibieron el nombre de artes liberales porque era básicamente aquello que podía aprender todo joven sin que ello lo vinculara a un oficio específico. Las artes liberales estaban muy de la mano con lo que en ese momento se creía que era la misión de la universidad, que era ayudarle a los jóvenes, ayudar a encontrar su lugar en este mundo. Entonces, claro, un joven en general debía poder hablar, expresarse muy hábilmente, debía poder ubicarse con mucha facilidad, por eso debía aprender astronomía, porque debía aprender a leer las estrellas y poder saber en qué mes estaba, en qué lugar de la Tierra estaba. Entonces, digamos, todos esos conocimientos que eran las artes liberales estaban especialmente pensadas para que el joven las tomara, las fuera aprendiendo, pero no necesariamente dentro de un currículo, sino hasta ese momento solo era como una especie de grandes áreas en donde, digamos, tú tienes que aprender gramática. Y pues
tienes que aprender todo lo que haya en gramática, y pues entonces para aprender eso tenías que ir con gente que ya supiera, pero no había la noción de currículo hasta cuando ya se escribe este texto Professio Regia. Ya para ese año, en 1576, empieza a darse un giro, digamos, durante toda la Edad Media, los niños no eran considerados niños, sino adultos incapaces. Y por eso no había quien, digamos, quien se ocupara de ellos y de transmitirles nada, porque pues sencillamente con conseguir a su adulto, a su adulto próximo, o trabajar o lo que sea, ahí poco a poco iría aprendiendo lo que tuviese que aprender. Y es en el Professio Regia que aparece por primera vez la noción de currículo. Lo que se afirma es que eso tuvo primeras aplicaciones por parte de los jesuitas, y fueron los primeros en crear colegios o instituciones en donde efectivamente había como una compartimentación de los conocimientos para ayudarle al niño a entender cuál era el camino de aprendizaje que debía tener. Entonces, la autora de Después de clase aparece, pues señala ese texto y a ese autor como claves en la construcción de lo que hoy conocemos como escuelas públicas. Otro momento clave que en realidad, y pues aparece señalado en muchos textos de autores de pedagogía y educación, es la publicación de dos textos escritos por Jan Amos Comenius, que son Didáctica Magna en 1632 y el Orbis Sensualium Pictus, que eran dos textos. Básicamente el primero era toda una declaración acerca del por qué era importante entender que Dios y el mundo se comportan como uno solo, como esencia e imagen. Y entonces para Comenius la transmisión del mundo era también ayudar al joven a la comprensión de Dios. Digamos, ahí en la Didáctica Magna, ahí, si bien ese texto es clave en el desarrollo de lo que después se va a conocer como la ciencia, la didáctica, es un punto de partida en donde se intenta comprender digamos, a Dios como fuerza que rige el mundo y los destinos humanos, perfectamente compenetrado con lo que las personas podemos experimentar cotidianamente. Entonces, para Comenius, enseñarle a los jóvenes, a los niños, el mundo era enseñarles a ver a Dios en todas las cosas que lo rodeaban. Pues Jan Amos Comenius era efectivamente un hombre profundamente religioso, y de acuerdo a las palabras de Spranger, es la primera vez en que la humanidad manifiesta un espíritu de la educación con una profundidad que ni antes ni después existió. Para Edward Spranger, lo que manifestó Comenius en la Didáctica Magna después se volvió una especie de tímido remedio de lo que él estaba planteando, porque la profundidad de las reflexiones de Comenius nunca más se ha vuelto a dar en la historia de la humanidad, de acuerdo a lo que decía Spranger, hasta cuando muere en 1962. No se sabe, habría que hacer una investigación si existe otro autor que haya logrado entender la didáctica no como la ciencia de instrumentalización de unos conocimientos que de alguna forma habría que inyectarle a los niños o jóvenes, sino como una forma de transmisión de un espíritu particular de comprensión de la vida en todas sus dimensiones y en su profundidad espiritual. La Didáctica Magna además planteaba los principios de la posibilidad de dar forma al pensamiento de los jóvenes por medio de un proceso que contemplaba 4 pasos, en el que el primero era la introducción, o sea, lograr hablarle al joven en unos términos tales que él pudiese comprender, pero además se sintiera motivado por su propia cuenta. El Orbis Sensualium Pictus fue definido por Edward Spranger como
El mundo en tamaño pequeño. Es un texto que tiene 100 xilografías, digamos, la impresión de 100 xilografías, en donde se ve la imagen de todo lo que le podía rodear a un niño, ¿sí? Incluso, digamos, todos los animales, todos los ambientes que en ese momento existían, la casa, la sala, la biblioteca, bueno, todo lo que podía existir, pero ese libro era un libro para la enseñanza del latín, digamos, el idioma original, pues él lo escribió en alemán. Sí, una pequeña enciclopedia en donde a través del ejercicio de la enseñanza del latín, Comenius estaba planteando la enseñanza del mundo a los niños. Y pues el mundo de la ilustración infantil, ese texto es señalado también como antecedente de lo que hoy llamamos ilustración infantil, porque fue el primer texto creado por una persona especialmente dirigido y conteniendo ilustraciones pensando en los niños y jóvenes. Entonces esos son los tres grandes elementos históricos que en el proceso lento y paulatino de la historia de la humanidad fueron dando fuerza a la consolidación de lo que después se conoce como escuelas públicas. En la imagen se ve la portada de la Professio Regia, y con relación a las escuelas pías, ya son el antecedente que se da en 1687 para la formación de las escuelas. Se llamaban escuelas pías a aquellas que se creaban como resultado de donaciones que daba, ya fuese los reyes, virreyes de la época, o las personas adineradas que creían en la causa de que existiera, tal como lo dice ahí, la posibilidad de fundar escuelas para niños en las que se enseñase a leer y escribir. En algunos momentos también estaba la opción de enseñar latín y contar. En general era lectura, escritura y contar en el idioma, digamos, en este caso sería el español. La inclusión del latín lo hacían algunos de los curas, de los padres, porque algunos de ellos impartían el latín con el fin de ayudar a formar a jóvenes que tuviesen algunos de los conocimientos y les permitiese seguir después el sacerdocio. Pero en esas escuelas pías igual solo contemplaba apiadarse de los pobres, pero españoles. No se recibían indios, no se recibían negros, no se recibían mulatos ni zambos. Hasta el marzo 12, que en 1900, o sea, 10 años después de que se crean las primeras escuelas pías, que de acuerdo al autor la primera es la del Colegio Mayor San Bartolomé, pero en general se extendió por todo el país rápidamente, se creó en Popayán y, digamos, 2 años después ya había en Pamplona, en Popayán, en Villa de Leyva, porque en todos los lugares donde hubiese colegios mayores y seminarios, habían escuelas pías y funcionaban igual en todo el territorio. Hasta que Carlos II, que era el que gobernaba en ese momento en el virreinato de Nueva Granada, es decir, Colombia, Venezuela, Ecuador, se autoriza el ingreso de indígenas, pero no de negros, no de mulatos ni de zambos. Martínez Boom, quien fue el coordinador del texto Maestro Escuela y Vida Cotidiana en Santa Fe de Bogotá, quien desarrolló la investigación, acompañado de Orlando Castro Villarraga y Carlos Ernesto Noguera. Ellos afirman que el origen definitivo de las escuelas públicas en Santa Fe, y pues por extensión a toda Colombia, se da en 1767, después de la expulsión de los jesuitas y la expedición del Real Decreto de febrero 27, en donde se da paso a las instituciones estatales para la enseñanza. La primera vez en la historia del país que existían desligadas de la enseñanza religiosa. Y el Estado era el que establecía los currículos. Decían qué se enseñaba, cuándo se enseñaba, cómo se enseñaba,
Y ya a partir de ese momento, la enseñanza a niños y jóvenes estaba totalmente desligada de la religión. Pues no totalmente, pero porque pues de todas formas los únicos que sabían más o menos leer, escribir y contar, pues eran los que habían estudiado con curas. Entonces, de alguna forma, pues algo había en esos profesores, pero lo que se les reconocía era justamente su capacidad o su posibilidad de impartir unos currículos creados por el Estado y totalmente, digamos, ajenos a los contenidos religiosos. Bueno, entonces pasamos a la diapositiva en donde podemos hablar del origen de la educación estética. Y los antecedentes que encontré en la investigación en el año 2017, la pintura y el dibujo se enseñaban a niños y jóvenes en escuelas y colegios como herencia de la expedición botánica. Y pongo ahí la fecha, la expedición botánica se desarrolla entre 1783 y 1813. Sin embargo, de acuerdo a lo que pude revisar y de acuerdo a las realidades de nuestro país, lo que se sabe es que esa enseñanza se daba principalmente en colegios privados, o sea, en espacios privados, porque efectivamente lograr conseguir tener materiales para pintar y dibujar, pues no era tan fácil y eran bastante costosos. Entonces, digamos, yo señalo ese antecedente como un atisbo de lo que después se llamaría educación estética y señalo como segundo punto de consolidación histórico de lo que se llamó después educación estética fue el texto de Jean-Jacques Rousseau, quien en 1762, con la publicación del texto del Emilio, propone y a la vez crea un modelo de enseñanza del dibujo al que él llamó educación de los sentidos, porque se planteaba el despojar el dibujo de su utilidad profesional para convertirlo en un lenguaje que debía poder ser adquirido por cualquier joven y cualquier niño como una posibilidad de traducir lo que el ojo ve y lo que la mano puede realizar. ¿Sí? Entonces, Rousseau es un hito importante en la creación de lo que hoy conocemos como educación estética y educación artística, debido a que justamente fue la primera vez que la humanidad, bueno, que particularmente la cultura occidental, se plantea la posibilidad de enseñar dibujo, pintura y algunas de las, bueno, puntualmente el dibujo, de hecho el dibujo siempre ha sido como la disciplina artística por excelencia que se les enseña en todas partes a niños y jóvenes, pero la finalidad de Rousseau no era que existieran artistas ni que se formaran como técnicos para la producción de arte, sino que fuese un lenguaje más. Y ese giro en el sentido de la formación en torno al dibujo es lo que empieza ya, digamos, recordamos que para 1762 ya existían varias escuelas de formación profesional en toda Francia, que pues igual Rousseau es francés y pues bueno. Entonces, ese acto de Rousseau y la publicación del Emilio inspira y da pautas a estos cuatro personajes de la historia y pues autores, a Froebel, Pestalozzi, a Raisen y a Breton, lentamente a partir de lo que proponía Rousseau, crear también modelos de enseñanza del dibujo, de la música, para el desarrollo de lo que ellos en ese momento llamaron valores formativos estéticos. Digamos, todavía cuando están en esos autores, aún no se está hablando de educación estética, pero ahí ya empieza a aparecer una preocupación por lograr una educación en torno a asuntos estéticos que ya para finales del siglo XIX se van a consolidar
en cabeza de Spranger, de Eduard Spranger, de Monés, de Pujol y Busquets, la formación de valores educativos estéticos, proponiendo ya 5 caminos. Esos 5 caminos que proponen estos educadores son finalmente lo que consolidaría y da origen a lo que llamábamos durante buena parte desde finales del siglo XIX y hasta en Colombia hasta 1988, lo que se conoce como educación estética. Estos 5 caminos, eso de provocar el sentimiento estético, entonces el camino ¿cuál era? Entonces existían 2 posibilidades y era, por un lado, que el niño y el joven aprendiera a percibir la belleza de las formas naturales, pero también a percibir la belleza de las obras de arte que existieran, ¿sí? Entonces de la arquitectura, de la pintura, del dibujo. Entonces, para provocar ese sentimiento estético, el niño debía estar en contacto con la naturaleza, debía estar en contacto con los sonidos, debía estar en contacto. Eso de dar corporeidad a las dimensiones figuradas, aunque es bastante abstracto, realmente en el fondo está diciendo que hay que enseñarles dibujo, porque la corporeidad a las dimensiones figuradas es representación de cuerpos geométricos y de uso del canon griego, pero pues ellos le llamaban dar corporeidad, básicamente porque hacían referencia a algunos de los modelos creados por, a ver si recuerdo quién fue, Pestalozzi. ¿Quién fue el primero? Creo que fue Pestalozzi el primero en plantear el desarrollo de la habilidad para el dibujo a partir de formas geométricas. Creo que fue Pestalozzi, si no estoy mal, me tocaría mirar el documento. Bueno, estimular la capacidad creadora básicamente planteaba la posibilidad de que el niño o el joven, al ser alimentado en lenguajes musicales, en lenguajes artísticos, podía efectivamente sentir la inclinación a querer crear nuevas formas. Despertar el espíritu crítico, yo no he encontrado realmente información puntual sobre ese punto, no he logrado, no sé cómo buscaban estos personajes que el niño despertara ese espíritu crítico, pero sí encontré una definición del punto 5, del 5º camino, que le llaman aparición del impulso superador en relación a todos los órdenes preexistentes sobre la forma artística. Y es curioso porque ahí, cuando se está hablando de órdenes preexistentes, se está hablando, para ellos era importante que el niño y el joven, pues primero aprendieran a reconocer los órdenes y los estilos que ya existían, pero que además que fueran capaces de proponer algo nuevo a partir de eso. Entonces, eso era lo que se conocía como educación estética preexistente sobre la forma artística. Pues no solo hacía alusión a la arquitectura, pero sí estaba muy presente que ellos tenían que poder reconocer como la herencia que en ese momento pues Occidente tenía en torno a la escultura, a la pintura. Los modelos que ellos creaban para la enseñanza de eso, pues efectivamente pues incluían matemática, incluían geometría, incluían música. Y entonces llegamos a la educación artística. El origen del concepto está dado directamente en Colombia por los decretos, los documentos y los trabajos que desarrolló en 1988 el Ministerio de Educación, en donde el proyecto, que duró 2 años en ese momento y que luego dio origen a la Ley General de Educación y a la inclusión del artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, de acuerdo a lo encontrado en la tesis del Instituto Tecnológico de Pereira, de la maestría en educación, el Ministerio de Educación hicieron unos primeros ensayos, experimentos que tenían esos 3 objetivos. El primero era la recuperación sistemática de la comunidad educativa en su cotidianidad, contextualizándola en museos. Entonces, en ese momento se buscó lograr en Colombia lo que ya se estaba dando en Estados Unidos, en Brasil, en otros países, no recuerdo si en Francia también,
el lograr vincular, conectar a los niños con las obras de arte presentes en museos para poder transmitir unos valores en torno al patrimonio que se conservaba en museos. El segundo, entonces, por un lado, la recuperación sistemática de la comunidad educativa contextualizándola en museos. Entonces, tanto niños como profesores, jóvenes, debían poder tener una relación como más cercana con los museos. En el segundo objetivo estaba lograr en los maestros una mayor identidad y compromiso con nuestros valores patrimoniales, es decir, lograr crear estrategias, documentos, proyectos en donde los maestros pudiesen comprometerse con los valores del patrimonio presente en Colombia. En ese momento, lo que sucedió como resultado de esas investigaciones fue que se crearon grupos, y particularmente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, se creó un grupo de guías que buscaba justamente lograr eso, cómo plantear que los niños llegaran a las obras, cómo contarles las obras, cómo mostrarles las obras, cómo generar actividades en donde ellos pudiesen sentirse cercanos a ese patrimonio. Bueno, esto que estoy socializando ahora es un pequeño resumen de lo que está en el libro, en el número 3 de Educación Artística de la serie de libros que se lanzó hoy. Y en el punto 3 estaba incentivar la actualización docente para el manejo de los elementos básicos en la construcción del currículum que genere y apoye proyectos pedagógicos institucionales. ¿Sí? Entonces, el origen de lo que nosotros conocemos como educación artística en Colombia, históricamente hablando, es directamente el Ministerio de Educación y su gestión en torno al patrimonio. Y pues su preocupación porque ese patrimonio llegara a niños y jóvenes. Fue un proyecto que se desarrolló por 2 años y que se esperaba que se mantuviese en las escuelas y que efectivamente sí, de alguna forma sí. Lo que sucede es que esa historia es poco conocida porque incluso en la maestría en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia no se sabía esto, no se reconoce este origen histórico y por eso se toman el atrevimiento de dar a las 2 palabras educación y artística como si estuviéramos hablando de educación más arte y lo que resulte de educación más arte y resulta que no se está hablando de un asunto tan amplio, sino es algo muy puntual con relación a la educación de niños y los vínculos a la educación de niños, a la formación de maestros y al vínculo con patrimonio y valores patrimoniales. Bueno, creo que solo queda una diapositiva. Esta última diapositiva básicamente busca, pues, como poner sobre la mesa que la educación artística en Colombia hoy, de acuerdo a los decretos, a las orientaciones para el área de educación artística, de acuerdo al texto Currículo para la Excelencia Académica de Formación Integral de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el año 2014 se consolida para la educación artística 4 grupos de actitudes, conocimientos, habilidades y capacidades. Quiero resaltar la importancia del segundo conocimiento, actitud, habilidad, que es justamente la que no se ha desarrollado en el país, que tiene que ver con la comprensión de las artes en sus contextos culturales, teniendo en cuenta que el país tiene un contexto cultural en donde hay 3 grupos étnicos y 6 culturas. Es lo que no existe, a pesar de que se dice que sí, que se hace.